buenas tardes. Bienvenidos al primer teórico de la Cátedra Antropología Biológica 1. Antes que nada voy a presentarme a mí y a los miembros de la cátedra. Yo soy el doctor Fabián Quintero, profesor titular. Me acompañan en la cátedra el doctor Claudio Barbeito, profesor libre, la doctora Alicia Viviana Orden, jefa de trabajos prácticos, y los ayudantes que estarán con ustedes en los trabajos prácticos, Zulma Mita, Leonor Sicre y Marcos Plischuk. Recuerden que todo contacto que tendremos lo haremos a través de correo y a través de aulas web. En ustedes tendrán todo el material disponible. Bien, una vez dicho esto, podemos iniciar el teórico de la materia. Para eso vamos a definir qué es la antropología biológica. La podemos definir como una disciplina que se preocupa por los aspectos de la variabilidad humana en torno al tiempo y el espacio. Pero wow, esta no es la primera vez que a alguien se le ocurre esto. En realidad, el hombre, desde sus inicios, siempre sintió una enorme curiosidad por la diversidad que se le presentaba en el universo, la diversidad de las formas vivas, y así que esta es una idea que tiene siglos. Sin embargo, el pensamiento y análisis formal de las variaciones presentes en la naturaleza en realidad es bastante reciente y se inicia con la filosofía occidental. Y esto es así porque por primera vez se intenta ordenar, clasificar y explicar a partir de una serie ordenada de ideas. Si ponemos un principio, podríamos empezar a ver que la variabilidad, sobre todo lo que respecta a la variabilidad humana, empieza en Grecia y es quizá Heródoto, uno de los primeros historiadores y geógrafos, hizo las primeras descripciones referidas a diferencias físicas en los distintos pueblos. Y una de las explicaciones que dio al respecto es que esas diferencias se debían a partir del medio ambiente y las costumbres que tenían cada uno de esos pueblos. Otro filósofo que se preocupó por lo que podríamos llamar ahora variabilidad humana fue Hipócrates de Cos, que planteó que las diferencias en las características físicas de los hombres estaba dado por el medio ambiente. Pero es Aristóteles el primero que intenta hacer una clasificación de los seres naturales. Lo hace a partir de una idea general que es denominada escala naturae, en donde todos los organismos se clasificaban desde los más simples a los más complejos, una escala que llegaba hasta el hombre. Esta escala de Aristóteles estaba en contraposición a la idea platónica. Platón tenía una idea similar a la escala naturae, pero en realidad era una escala degradativa, una degradación permanente de lo perfecto a lo impuro. Y Aristóteles tenía la visión contraria. Creía que existía un proceso progresivo y ascendente hacia el humano, es decir, casi hacia la perfección. Bien, la idea es pasar por algunos personajes que son previos a la consolidación de la antropología biológica, pero solo vamos a pasar, va a ser un paneo muy livianito, así que voy a contextualizar de qué se trata. Después de los filósofos, de los grandes filósofos que conocemos, hubo un período que se denominó la Edad Media, caracterizado por no tener una filosofía abierta, sino era una filosofía eclesiástica, y las descripciones de los pueblos, que es a lo que diríamos nosotros como antropólogos biólogos, ver cómo se describían las diferentes poblaciones, solo se hacía con miras a tener una actividad comercial o un dominio político. Así que personajes como Marco Polo, por ejemplo, han hecho descripciones de otros pueblos, pero esas descripciones no tenían la idea de entender las diferencias y por qué se daban esas diferencias. Después de la Edad Media, lo que es un periodo de apertura, es un periodo en donde comienza a haber otro tipo de exploración del mundo, no solo de exploración a nivel material, sino de exploración filosófica y espiritual, en donde comienza a haber estudios que hasta ese momento no se permitían, como por ejemplo los estudios de anatomía humana. Ese periodo, signado como Renacimiento, es un periodo donde empiezan a hacerse muchísimos descubrimientos que son altamente valorados por la ciencia actual. Por ejemplo, Andrea Vesalio desarrolló prácticamente la anatomía moderna y Harvey realmente hizo trabajos fantásticos y fue el primero que descubrió
el sistema circulatorio y dio todas las bases de lo que nosotros hoy conocemos como fisiología. Ese también es el momento de los viajes de descubrimiento, donde España, Inglaterra y Portugal comienzan a tener exploraciones en todo el mundo, en África, en América y varios siglos después llegando hasta Australia. En estos viajes se hicieron enormes contribuciones a las ciencias naturales. Esos viajes permitieron no solo explorar gran parte del mundo, sino hacer anotaciones y descripciones de plantas, animales exóticos y de grupos humanos que vivían a grandes distancias de Europa. Este cambio de paradigma o este cambio en la forma de ver y conocer el universo que nos rodea es el espacio en donde comienzan a desarrollarse las disciplinas científicas y ahí se abre el camino hacia la antropología biológica. Quizás uno de los más conocidos es Linné. Linné, aquel el de la nomenclatura binomial. Un científico, naturalista, botánico y zoólogo, y se lo considera el fundador de la moderna taxonomía, así que fue una de las personas más importantes para establecer las bases de las ciencias naturales. Una de las cosas que hizo fue intentar describir la totalidad del mundo natural conocido. Ahí es donde desarrolla la nomenclatura binomial, esa que tiene dos palabritas, una que asigna el género y otra que asigna la especie. Buffon es otro de los pensadores de la época y es uno de los exponentes de la idea de la escala natural. ¿Recuerdan esa del periodo clásico? Buffon en ese sentido toma la escala natural y ordena a los seres orgánicos en una gradación funcional y postula un transformismo interior de la especie, es decir, una transformación dentro del marco de una especie. Esto que está muy restringido va a ser muy importante porque si bien en ese momento no se acepta y no se entiende la idea de la evolución de las especies como un mecanismo de la naturaleza, es un eslabón importante para el transformismo lamarckiano. Lamarck, un autor realmente muy poco comprendido, autor de filosofía zoológica, por favor les recomiendo que la lean, es un libro importantísimo, es quizás el libro más importante de este autor y de ese momento. Lamarck, ¿qué decir de Lamarck? Fue una persona con múltiples facetas. Fue el primer naturalista en ofrecer una interpretación filogenética de la cadena de los seres, es decir, relaciones entre seres vivos a partir de la filogenia. Clasificó a los animales de acuerdo a su complejidad y hizo una clara división que hasta ese momento no era tan clara entre el mundo orgánico y el mundo de lo inorgánico. Y fue, para la mayoría lo conocen por esto, formuló la primera teoría de la evolución biológica, que es denominada transformismo. Otro autor es Blumenbach, que fue naturalista y antropólogo. Se lo conoce muchísimo por esta diferencia entre las 5 razas, caucasoide, mongoloides, malayos, americanos y etíopes. En el momento fue aceptada prácticamente hasta pasados bastante siglo XX. Además fue uno de los autores que inicia los criterios craniométricos o también somatométricos del análisis en antropología, es decir, la rigurosidad en mediciones para poder explicar diferencias entre los grupos. Tenemos que contextualizar a todos estos autores que empiezan básicamente en el siglo XVII, XVIII, llegando prácticamente hasta mediados del siglo XIX, son autores que enmarcan disciplinas biológicas, naturales, pero que están en un contexto muy particular, en el contexto de un mundo que está cambiando por las revoluciones, revoluciones que implican no solo revoluciones de independencia, sino que hay cambios profundos en la organización social, en la economía y en la tecnología, y también sobre todo cambios profundos en la forma de ver y entender el mundo. En ese contexto está Darwin, Carlos Darwin para los amigos, que es un naturalista inglés y que se lo conoce por la teoría de la evolución de las especies. De hecho, su obra más famosa es el libro denominado El origen de las especies. Pero, ¿qué decir de Darwin? Básicamente es un autor que cambia la forma de ver la naturaleza, pero la cambia a partir de unas ideas que son bastante simples
pero que se derivan de conocimiento profundo marcado en una época muy particular. Recuerden que antes que Darwin había Lamarck establecido algunas ideas en términos evolutivos, en una teoría que se llamaba el transformismo. También el abuelo de Darwin había planteado en su momento una teoría evolutiva, pero basta que entender que en ese momento habían otros autores desarrollados, algunas obras que eran de fundamental interés para Darwin y que resultaron ser una base profunda para el entendimiento de lo que va a ser la teoría de la evolución. Uno de esos autores es Charles Lyell, que escribió la obra Principios de Geología, y es una obra fundamental porque establece las bases de la geología moderna. Y establece básicamente que la Tierra se había formado lentamente a lo largo de extensos periodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy rigen todos los fenómenos geológicos, es decir, la erosión, las inundaciones, los terremotos, los volcanes. Esto le da una escala temporal enorme a la idea de lo que había ocurrido en el mundo y se oponía a una idea de la época que era el catastrofismo. El catastrofismo lo que decía era que la Tierra se había modelado por una serie de catástrofes en un tiempo muy corto. Otro autor de importancia es Thomas Malthus, que publicó su ensayo sobre los principios de la población, en donde explicaba que la población aumenta en progresión geométrica, mientras que el suministro de comida solo lo puede hacer en progresión aritmética, y esto llevaría necesariamente a la escasez de alimentos. Pero ninguna de estas teorías hubiese abonado a una idea mayor si no hubiese sido por algo que podría haber sido casual, que fue el viaje del Beagle, un viaje que hizo Darwin durante 5 años alrededor de todo el mundo. Durante ese largo viaje, Darwin recolectó enorme cantidad de muestras e hizo muchísimas anotaciones con características científicas relativas a la biología, la geología y la antropología de cada una de las regiones que iba visitando. Estas anotaciones fueron fundamentales porque son realmente la base que le permitió consolidar otra obra que fue El origen de las especies. Bueno, y acá está la idea central de la teoría de la evolución de las especies, así que pongan sus 3 ojos en la pantalla y sus 2 cerebros en marcha. La idea principal de Darwin es que existe una descendencia en todos los grupos animales donde hay variabilidad aleatoria, es decir, todas las crías de una camada, si bien se parecen a sus padres, tienen pequeñas diferencias. Esas diferencias se dan al azar. Otra de las características es que nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Básicamente, ¿por qué? Porque hay un ambiente hostil. Todos los que nacen van a tener que pelear por los recursos. Esto va a hacer que exista una supervivencia diferencial. No todos van a poder sobrevivir y por lo tanto van a sobrevivir quienes, los que se van a considerar más aptos, es decir, los que puedan obtener los recursos, los que puedan luchar por su vida y los que puedan reproducirse. A todo esto Darwin lo llamó selección natural. También va a plantear que todos los organismos similares descienden de un ancestro en común y que todas las formas que observamos han sido producidas por leyes que obran a nuestro alrededor y va a desarrollar una serie de ítems que son básicos, como el crecimiento con reproducción, la herencia, la variabilidad, la lucha por la existencia y la selección natural, que es el centro de la teoría. Con estas ideas centrales de Darwin, todo lo que observamos en la naturaleza empieza a tener otro sentido y comienza a haber otra visión del universo biológico, en donde todos los animales y organismos que se asemejan están de alguna manera emparentados. Sin embargo, no es una cosa sencilla. La nueva propuesta trae muchísimos problemas que tuvieron que resolverse. Por ejemplo, incorporar las teorías evolutivas en los sistemas de clasificación. Cuando se incorporan, los sistemas de clasificación ya no son casilleros, son árboles que explican quién desciende de quién y cuáles son las comunidades de grupos por parentesco. Otra de las cuestiones que también es de importancia es entender los cambios y las persistencias durante el crecimiento y el desarrollo de los organismos, algo que denominamos actualmente ontogenia y que implica conocer cómo se da todo el proceso de desarrollo de los organismos y qué relación tiene ese proceso de desarrollo
con la evolución. A esto le vamos a dedicar prácticamente un teórico completo. En definitiva, hay un enorme impacto de la teoría evolutiva en la antropología, básicamente por dos cuestiones. Primero, se plantea un origen evolutivo de la especie humana y se da cuenta y se dan explicaciones respecto de la variabilidad presente en la especie humana. A esta altura debemos aclarar que las preguntas, los métodos y las respuestas no fueron siempre iguales en el campo de la antropología. Las explicaciones durante el siglo XIX y principios del siglo XX se basaban en una relación estricta entre sistemática y evolución. Esto conformaba una concepción tipológica y descriptiva. Es así que las explicaciones derivaban de la descripción y la clasificación. Cuanto más detallada la descripción, mejor. La catalogación y la clasificación eran centrales para la explicación de la variación y se dio el máximo desarrollo de las técnicas biométricas en este momento. A inicios del siglo XX se da una inflexión. Para entonces la tradición de la antropología física basada en antropometría estaba bien establecida, pero irrumpe una nueva teoría a partir del redescubrimiento de ideas que hasta ese momento habían quedado desapercibidas. Es el redescubrimiento de las leyes de Mendel de la genética. Años más tarde, la idea del genotipo y del fenotipo se incorporan al conocimiento biológico. Uno de los autores más importantes de ese momento es Franz Boas. Era un científico de importancia que va a reunir ideas de lo biológico y lo cultural para explicar la variabilidad humana. Introduce la idea de que el ambiente puede modificar la morfología craneana. Recordemos que en el hombre el ambiente es cultura. Sostiene una naturaleza plástica del cuerpo humano en respuestas a los cambios del ambiente y plantea una diferenciación morfológica no heredable compartida por una población. Es en ese momento que se da un cambio sustancial en las formas de abordar la biología y también la antropología biológica. Unos ejemplos temáticos son, por ejemplo, la recombinación génica y los mapas cromosómicos, trabajos sobre genética de poblaciones, los avances que se hicieron sobre fisiología, bioquímica, endocrinología, etología. En ese momento también se hicieron los trazados de muchas rutas metabólicas que son centrales para conocer los procesos vitales y también se propone por parte de Tansley el concepto de ecosistema. Y todo este conocimiento le trae a la antropología algunos desafíos. Uno de ellos es, por ejemplo, el rol del ambiente en el desarrollo de los organismos y de la evolución. Para esto hay dos concepciones que son claves: la adaptación como resultado de la selección natural y la adaptación como proceso de adecuación al medio. Cuando hablamos de la adaptación como resultado de la selección natural, estamos refiriéndonos a lo que se denominaría la adaptación darwiniana, es decir, la adaptación como producto de la selección natural. Mientras que la adaptación como proceso de adecuación al medio refiere a todos los procesos fisiológicos que se dan desde la concepción y hasta la muerte y que se ponen en juego para que un organismo pueda adecuarse a un medio ambiente determinado y pueda sobrevivir. Por lo tanto, la nueva visión en antropología biológica necesita explicaciones que van más allá de la sistemática y de la tipología. Esto va a derivar en un nuevo tipo de antropología, por lo que vamos a diferenciar una vieja antropología y una nueva antropología. La vieja antropología va a estar signada por una concepción sistemática que vamos a denominar antropotaxia, un anclaje evolutivo, ¿sí?, que va a dar las explicaciones a la génesis del hombre, una visión tipológica y una fundamentación descriptiva. Mientras que la nueva antropología va a dar cuenta de niveles de complejidad, estudios de procesos, adaptaciones de las distintas poblaciones, adaptación de los organismos al medio, intravariación e intervariación y fundamentación explicativa. En la nueva antropología vamos a observar los procesos biológicos relacionados a la variabilidad desde cuatro focos o núcleos temáticos: la ontogenia, la adaptación, la filogenia y la evolución. Y ahora les pido que vuelvan a poner en juego los tres ojos, porque esto es importante. Vamos a decir que la ontogenia describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación de un cigoto durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta, es decir, desde la fecundación hasta la muerte.
La filogenia estudia el origen, formación y desarrollo evolutivo general de una especie biológica. Es también entendida como la relación de parentesco entre especies o taxones en general, y este es un nudo central para entender la cuestión vinculada al proceso evolutivo. La adaptación, como ya vimos, no tiene una concepción única. Puede ser considerada como ajuste del fenotipo de un organismo a su ambiente, como mecanismo por los cuales la selección natural ajusta la frecuencia genética de una población, y cualquier carácter que incrementa la supervivencia o éxito reproductivo de un organismo. Es decir, puede ser un ajuste individual, puede ser un mecanismo evolutivo vinculado a selección natural, o puede ser un carácter, una característica de un organismo que le da ventajas evolutivas. Y la evolución, ajá, la evolución, es una de esas preguntas que parecen fáciles pero son difíciles de responder. Por ejemplo, se puede considerar un proceso de transformación de la especie a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, como descendencia con modificación y selección natural, o también como cambios en las frecuencias génicas de las poblaciones biológicas a través de las generaciones. Seguramente en los años venideros les van a preguntar qué es evolución. Esperemos que lo puedan contestar. Estos cuatro núcleos analíticos combinados nos dan herramientas para comprender la variabilidad. La evolución filogenética es la evolución de los fila, la evolución de las especies, diríamos. Eso de quién desciende de quién. La evolución ontogenética es aquella que se da en los organismos desde la fecundación y hasta la muerte. Son todos los cambios que tenemos en ese proceso. La adaptación filogenética es la adaptación evolutiva, es la que se da por selección natural. Y la adaptación ontogenética es procesos de ajuste de un organismo a su medio ambiente. Después de tantas vueltas llegamos a lo que es el núcleo de esta materia. Esta materia es evolución ontogenética. Comprende el estudio del desarrollo de un individuo desde la concepción y hasta su senescencia como fuente de variación. Hay una disciplina auxiliar que es fundamental, que es la usología, que es el estudio de los aspectos biológicos del crecimiento y del desarrollo físico. Estas dos disciplinas van a estar tratadas a lo largo de esta materia. Aclaremos algunos conceptos actualmente aceptados en la biología. La relación organismo-ambiente es omnipresente desde la concepción. Los organismos se adaptan al ambiente durante toda su vida y esta adaptación provoca cambios manifiestos. Por lo tanto, va a existir una fuente de variación procedente de la constitución genética. Esto es una variabilidad genotípica. Y otra fuente de variabilidad producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente, que vamos a denominar variabilidad fenotípica. Sabemos que las características biológicas como el peso y la talla pueden ser fuertemente afectados por factores ecológicos, económicos y culturales. Diremos entonces que la cultura es ambiente, que la organización social y económica de una comunidad se encuentra asociada inseparablemente del ambiente físico y ecológico. También diremos que dependiendo de este ambiente complejo, se desarrollarán características fenotípicas en una población que aportarán a la variabilidad. Vamos a dar un salto conceptual y preguntarnos, ¿qué pautas y procesos pueden relacionar evolución ontogenética y evolución filogenética? Para eso vamos a tener en cuenta que hay algunas características de los humanos que son elevada capacidad craneana, prolongación de la infancia, una notable ausencia de pilosidad, una reducción del macizo facial, entre otras. Hay un autor, se llama Stephen Gould, que plantea que estas características humanas neoténicas en especies ancestrales son infantiles, se presentan notoriamente en el ser humano. Entonces, los procesos de evolución ontogenética y evolución filogenética están conectados con pautas que vamos a ir tratando de comprender a lo largo de la cursada. Por ahora solo vamos a decir que el ser humano presenta un sinnúmero de caracteres neoténicos en comparación con el resto de los antropomorfos y que un factor común a todos estos rasgos reside en un retardo del desarrollo. Como ejemplo, se pueden analizar la relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo a lo largo del crecimiento en humanos y chimpancés. Se puede observar en el gráfico un crecimiento similar en los dos grupos en los primeros estadios de vida, seguidos de un detenimiento temprano en los chimpancés.
Esto se interpreta como un retardo del desarrollo cefálico en los humanos, lo que les da un mayor tiempo de crecimiento y por lo tanto una relación peso-cerebro, peso corporal mucho mayor. Para ir cerrando este teórico vamos a ir resumiendo. La antropología estudia la variabilidad para comprender las diferencias de un mismo individuo en su crecimiento y desarrollo. A esto lo denominamos intravariación. Las diferencias entre los individuos producto de la variabilidad genética y fenotípica. Esto lo denominamos intervariación. El conjunto de procesos genéticos adaptativos sobre poblaciones actuales y extinguidas. Finalmente, solo decir que desde Darwin, la variabilidad con que se nos presentan las formas de vida se constituyen en una propiedad en sí mismo, un resultado y una herramienta con la que observamos y explicamos el mundo natural. La variabilidad humana entonces constituye un objetivo central en la antropología biológica en particular y de la antropología como disciplina del hombre en general. Finalmente, no olvidar, dentro de los alcances del título de antropología figura: la antropología estudia la variabilidad humana en el tiempo y en el espacio, tanto en sus aspectos biológicos como socioculturales, entendiendo esta variabilidad como proceso. Dejo aquí parte de la bibliografía y nos mantenemos en contacto para cualquier consulta. Desde ya, muchas gracias y espero que todo esto les haya servido.